Buenos días, paz infinita a la audiencia que me escucha a través de estos audios y de futuro video, Dios mediante. Que la paz más profunda en el nombre del Cristo reine sobre vuestros corazones y sobre vuestro espíritu. Estoy grabando desde casa hoy martes, pasadas las 8:30 de la mañana en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, la edición 152 de Superando Nuestros Límites, que no pudo ser transmitida y difundida por vía radial el domingo pasado, como ha sido los últimos 2 años, por problemas de señal. Estoy haciendo un esfuerzo personal y gracias a Dios, con alegría y gozo de cumplir con este compromiso y con este compartir, de llevar a ustedes las enseñanzas crísticas gnósticas que nos llevan a la vivencia y a la coparticipación en la verdad, en el despertar de Dios y de la encarnación de ese Padre que fue el mensaje fundamental de nuestro Señor el Cristo. En ese sentido, quiero compartir con ustedes del texto de Isaías, en su capítulo 40, el verso 3 hasta el 5. Escuchen, alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová. Hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Que todo valle sea levantado y toda montaña y colina sea bajada, y el terreno lleno de montículos tiene que llegar a ser tierra llana, y el terreno escabroso una llanura valle. Y la gloria de Jehová ciertamente será revelada, y toda carne tendrá que verla juntamente, porque la mismísima boca de Jehová lo ha hablado. Este texto es confirmado en el Nuevo Testamento y lo podemos apreciar en Lucas, en el capítulo 3 de su Evangelio, desde el verso 4 al 5. Hay una coincidencia, porque ciertamente es desde el 3, pero estoy ahorrando espacio y palabras, pero es desde el 3. Así como está escrito, dice Lucas, en el libro de las palabras de Isaías, el profeta: escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan rectas sus veredas. Todo barranco tiene que ser rellenado, y toda montaña y colina allanada. Y las curvas tienen que convertirse en caminos rectos, y los lugares escarpados en caminos llanos. Y toda carne verá el medio de salvar de Dios. Hay algo extraordinario, maravilloso y formidable en estos dos textos. No solamente coinciden los versículos, sino que también, aparte de la confirmación de uno, con respecto al primero, nos hablan de la profundidad de un tema totalmente místico, esotérico, religioso, yoguístico, budístico, jehovístico, que nos lleva al sendero del Cristo. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Será
nuestra meta en este compartir de la edición 152 de Superando Nuestros Límites. Sabemos todos de que siempre se nos ha ofrecido en la esperanza un Edén, o así lo recuerdo. Y la mayoría de enseñanzas de tipo espiritual, tanto de Oriente como de Occidente, tenían esa propuesta, ese norte, esa esperanza. Ahora poco se habla de volver a Edén, es decir, de redimirnos, específicamente en esa connotación que estoy haciendo. Se habla de la salvación, pero se le ha, dijéramos, devastado, cercenado el planteamiento redentivo. Y esto es algo interesante porque, fíjense ustedes, en el Edén tenemos como prototipo de metáfora ríos que emanan leche y miel y ríos de 4 fuentes, 2 femeninas, 2 masculinas, que tienen su nombre respectivo en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Sin embargo, no quiero ser tan pesada desde el punto de vista técnico, dijéramos así, o teológico, la plática, el compartir. Quiero hacerlo más entendible y más práctico, que es la labor que debo desempeñar, porque ya no hay tiempo de la disertación, de los discursos bonitos, no. Eso se acabó. Estamos en el fin del fin. Debe ser comprendido esto, y la exhortación es que lo comprendan. Si nos decidimos por el Cristo y la iluminación y la autorización íntima del ser, vámonos por la salvación. Y la salvación está en la vía de la luz, es decir, en la iluminación solar, que es totalmente crística, que es totalmente logoica y que es extraordinariamente foática, ardiente, perfecta. Entonces, nosotros vemos que en ese Edén, aparte de esos ríos, había una vegetación exuberante y había montañas y había cantos idílicos de todas las aves y había éxtasis, arrobamiento, voluptuosidad natural, hasta el punto de la tentación. Y allí es donde se produce lo que se ha conocido como la caída edénica, que ciertamente fue una caída para algunos seres, pero para otros no, porque no estaban sino en una nivelación de un nivel de ser común a nivel de masas humanas. Las masas humanas no se caen porque no tienen un sitial superlativo o no tienen una elevación o no han erigido el templo o no tienen la columna que lo sostienen para caerse, porque no tienen el estado de hombre. Es decir, no han asimilado el estado angelical que se adquiere con el estado de hombre. Entonces no se pueden caer. O sea, claramente sería así. Nosotros los humanoides intelectuales o los animales racionales que poblamos la Tierra en su mayoría, es decir, las personas, no nos caemos en el sentido como se expresa edénicamente. Ahora, un hombre verdadero, si comete el error de la desobediencia y de la fornicación, sí cae. Hecho esta aclaratoria, continúo con el propósito de este compartir en esta mañana. Ese Edén es extraordinario. Allí no hay necesidad de nada.
hay felicidad, hay paz, hay éxtasis, no había enfermedad. No se parece nada al mundo actual, a los estados de conciencia estoy hablando, del mundo actual. Sin embargo, acontece algo terrible. Somos tentados, desobedecemos y vienen las consecuencias de esa desobediencia y nos sacan del Edén. Es decir, pasamos de un estado superlativo de conciencia y de ser a uno totalmente inferior, donde por el contrario hay hambre, desolación, miseria, etcétera, 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 que es la consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el asunto es este. Nosotros en aquel momento éramos inocentes, a excepción de los hombres verdaderos. Por eso se requería tener conocimiento del bien y del mal y se necesitaba de la rebelión interior o de la insurrección mística. Eso era necesario. Sin embargo, el estado donde hemos caído, ahora sí es caída, pues estoy hablando de niveles de ser, no ontológicamente, de una maestría, de degeneramiento total, y han pasado millones de años al respecto, aproximadamente 18 millones de años, según los grandes maestros, muy especialmente de uno que tuvo presencialmente ya, que es el venerable maestro Samael Aun Weor, del cual doy testimonio a través de la enseñanza, y de él, de su enseñanza, repito. Se perdió aquel estado interior, pero nosotros no estamos despiertos. Nosotros no hemos vuelto al Edén, sino que por el contrario nos hemos hundido cada vez más en estados más inferiores de conciencia, en un sueño profundo, colectivo e individual, entre comillas, y ya nos encontramos prácticamente con todas nuestras capacidades cognitivas, tanto físicas como psíquicas, degeneradas. Ya no vemos igual, no escuchamos igual, no hablamos igual, y nuestro cerebro, casi en su totalidad, no funciona cabalmente. O del 100%, será un 97, un 95. Lo demás no funciona. Es decir, nosotros ignoramos el cuerpo humano en su estructura psicobiológica.